independientemente de la ideología que tengamos todas las personas, independientemente del partido al que votemos, creo que lo esencial es la convivencia. Y da igual que una persona haya dicho que va a votar a no sé qué partido o que haya dicho que es de tal ideología. A mí me da igual, porque soy una persona libre. Entonces, Nazaret Martín Calvo, muchísimas gracias de verdad por aceptar mantener esta charla conmigo, porque no le quiero llamar entrevista, dado que no he preparado ningún tipo de guión. Quería charlar contigo, me apetecía muchísimo traerte al canal porque te sigo desde hace tiempo. Al primero que encantada. descubrí fue a tu padre. Y digo, madre mía, y este Sí. hombre aquí hablando, porque hay canales que hablan de campo, ¿no? De gente que se ha ido a vivir al campo, de crear una granja, de tal, pero que sea natural, que sea de verdad. Al primer Claro. hombre que descubrí fue a tu padre. Y digo, Sí, un hombre de verdad hablando de campo, un hombre real de campo, bueno, qué maravilla. Y me empecé a ver todos sus vídeos, pero hacia atrás, ¿no? Hasta que di en un vídeo en el que salías tú y que te animaban a abrir un canal, la gente te animaba a abrir un canal. Y bueno, tú lo sí. petaste, Nazaret, tú lo petaste. O sea, lo estás petando en Bueno, YouTube. yo es que no lo siento así, mucha gente me lo dice, me dice, ¿no eres consciente de, a lo mejor, yo que sé, la repercusión que tienes o la influencia que puedes tener? Pero es que yo no lo siento así, yo me dedico a lo que me he dedicado siempre, soy yo misma siempre, entonces yo no noto un cambio en mi vida, más allá de, bueno, porque ahora hago vídeos, ¿no? De vez en cuando, pero no noto ningún cambio, la gente me lo dice, pero bueno, para mí es algo como natural, normal, tampoco, yo qué sé. Madre mía, pero claro, a ti habrá gente que te conoce de YouTube que te parará por la calle y que te saludará cuando tú sales de tu pueblo. Sí, 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 sí. En los Bueno, sitios más inesperados muchas veces. Sí, claro. pero bueno, a mí Bueno, me gusta que me llame la atención la gente. Hay veces que se disculpan como si sienten que te molestan, pero no, a mí me gusta que la gente me diga, hey, te conozco, me gustan tus vídeos y tal, me gusta. bueno, quiero que sepas que de la gente que me sigue a mí, hay un montón de gente que te sigue a ti, porque yo alguna vez he hecho referencia cuando hablo en el canal del campo y de que yo, pues mi familia es de campo, tanto por parte de padre como por parte de madre. Yo he hablado de ti, de que sigo una chica que se llama Nazaret y que su familia tiene canales y tal, y mucha gente de mi canal te sigue. Para la gente que no te sigue y que me sigue a mí, yo quiero que te presentes tú qué es lo que haces, en qué zona de España vives. La edad ya todo el mundo puede ver que es una chica muy joven, pero voy a dejarte a ti hablar. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Vale, bueno, yo soy ganadera y agricultora. Yo y mi familia tenemos una explotación familiar, realmente es una explotación agrícola y ganadera, pero es familiar, no es empresarial, porque muchas veces la gente, y esto ocurre mucho, confunde el sector primario con la empresa y con la vida rural, que son cosas totalmente diferentes. Hay personas que se dedican al sector primario, pero no tienen por qué llevar una forma de vida rural, ¿no? O incluso dedicarse a la agricultura y a la ganadería, pero que es desde un punto de vista más industrializado. Nosotros no, nosotros somos bastante tradicionales y tenemos una explotación, pues eso, de olivar en extensivo y de oveja también en extensivo. De oveja merina, más o menos, para que la gente lo entienda, que son las ovejas de carne, luego hay ovejas de leche. Es que esto es un mundo bastante profundo, ¿no? Pero bueno, para la gente que no me conozca, básicamente es a lo que me dedico ahora. No siempre me he podido dedicar a esto por circunstancias de la vida, porque es un sector que está, bueno, es muy difícil. Ahora hablaremos de eso también si quieres y también te contaré, bueno, a la gente que no lo sepa, las dificultades que vivimos y todo. Pero bueno, ahora sí que nos dedicamos a esto, mi familia y yo, y estoy súper contenta. Tradicionalmente, mi familia han sido más agricultores que ganaderos. Lo de la ganadería en mi familia particularmente es más reciente. Pero bueno, somos gente de campo, gente normal y ya está. Una cosa, Tampoco. va unida un poco a la otra. Yo te lo digo porque mi familia de aquí, mi tía, tenía una explotación de vacas, pero muy pequeñita, pocas vacas. Pero claro, cuando tienes ganadería, inevitablemente tienes que tener también algo de agricultura, más que nada para darle de comer a los animales, salvo que quieras alimentarles con pienso. Claro, no necesariamente. De hecho, es que depende. Depende del tipo de explotación que se tenga. La explotación puede ser en extensivo, en semiextensivo o en intensivo, entonces depende. En el caso de la ganadería hay explotaciones que son intensivas, ¿no? Por ejemplo, que los animales están estabulados siempre. Entonces, en estos casos no necesariamente tienes que tener una explotación agrícola para darles de comer, simplemente hay personas profesionales que los alimentan con piensos o forrajes también, pero los compran, no los producen ellos mismos. En nuestro caso también producimos en un 60% nuestro propio forraje.
Entonces, depende de muchísimos factores y las explotaciones agrícolas y ganaderas, ninguna son iguales. Sobre todo las ganaderas, o sea, cada una es diferente. Ya te digo que hay explotaciones más industrializadas, explotaciones familiares. Aquí, por ejemplo, la Sierra de Gata, tenemos mucha influencia del norte de España por eso, porque no solamente en el tipo de población, en la cultura y demás nos parecemos a la gente del norte, de Asturias, León y tal, sino que también en la economía nos parecemos mucho en ese sentido de la agricultura y la ganadería, de tener explotaciones más familiares, más pequeñas, más de tipo de economía local, ¿no? Vosotros sois sostenibles totalmente. O sea, yo cuando os sigo en el canal digo, madre mía, esto es ecología pura y dura, porque vosotros sí que soltáis a las ovejas, a las cabras, que tú tienes también alguna cabra y demás. Bueno, Sí, hasta la cerdita esta que tenéis sí, sí, sí. que no la has sacrificado, que lo hemos seguido el Sí, proceso desde que era una pequeñita, vamos, que porque le has salvado la vida. Bueno, a un montón de animales, como dices tú, tienes la negra, ¿no? Cada 2 por 3 tienes que estar dando de mamar a uno, que si los perritos, que si tal. Y al final sí. vosotros sí que no los tenéis en cautividad, quiero decir, o sea, vosotros los sacáis, es lo más ecológico dentro de lo que es la ganadería. Nosotros no somos ecológicos porque para tener una explotación ecológica tienes que ajustarte a la normativa comunitaria, tienes que tener, no solamente la alimentación animal tiene que ser ecológica, tiene que ser ecológico también el lugar físico, las naves, la finca, la parcela donde están los animales. Si, por ejemplo, nosotros pastamos en otras fincas, tienen que estar inscritas en un registro de explotaciones ecológicas, es decir, son unos requisitos brutales o sea, el tema ecológico está súper controlado. Nosotros no somos ecológicos, somos extensivos, que no es lo mismo. Extensivo significa pues que el ganado, para la gente que no lo sepa, está siempre pastando libremente en el monte. Tenemos la suerte aquí, y esto es súper importante en el plano económico, de que tenemos montes comunales y de dominio público. Entonces, uno de los problemas que tenemos en España, no solamente el acceso a la vivienda, que siempre hablan del acceso a la vivienda para los jóvenes, el acceso a la tierra también es un problemón. Entonces, una de las soluciones que se podría dar a la gente para el tema del acceso a la tierra serían los bienes comunales y de dominio público, porque no necesitas comprar una finca para tener una finca, ¿no? Entonces, solo necesitas una autorización, que es lo que nosotros hacemos. Nosotros nos aprovechamos de los montes comunales y de nuestras propias parcelas para tener el ganado siempre en el monte. Entonces, es una forma buena de tener el ganado en extensivo y es como se garantiza, por lo menos desde mi punto de vista, el bienestar animal realmente. Claro, porque al final cuando hablamos de ecología nos ceñimos un poco a la burocracia y a los requisitos que nos quieran poner. Yo cuando me refiero a ecológico es que vosotros, tanto la alimentación del ganado como la Sí, forma de el, producir es muy ecológica. En la práctica sí. Jurídicamente no, pero en la Claro, práctica sí. realmente Realmente no. de la práctica sí es totalmente ecológico. Casi al 90%, porque sí que es verdad que hay unas épocas del año donde tenemos que estabular un poco más al ganado, sobre todo en las parideras, que las madres tienen que quedarse encerradas, hay que complementar su alimentación con piensos, que ya tienen, bueno, pues pasan por un proceso químico que hace que no sean ecológicos, pero bueno, el 90% sí que, incluso yo creo que podríamos declarar la explotación como ecológica. Mira, yo tengo una pregunta, esto que acabas de decir del acceso a la tierra, ¿no? Un problema que podría tener la juventud. Si yo, por ejemplo, porque no lo sé, yo quisiera pues tener mis ovejas e irme a vivir a tu zona, para yo poder acceder a esos terrenos de dominio público, ¿cuáles serían los requisitos? Aparte de estar empadronada ahí, ¿se necesitaría estar un tiempo determinado? No tengo ni idea, no sé si tú lo sabes. Esta es la pregunta del millón y no sabes cuántas personas, que esto ya es otro tema, diariamente me preguntan cómo pueden hacer para eso que tú has dicho, ¿no? Para poder acceder a la tierra de alguna manera. En el caso, aparte de que, bueno, en el plano privado, pues tú compras una tierra y esa tierra es tuya y con ella haces, entre comillas, lo que quieras. En el caso de los bienes de dominio público y los comunales son dos cosas diferentes. En el dominio público, digamos que todos los españoles podrían usarlo. Es decir, si una persona, por ejemplo, de Andalucía o de Madrid se empadrona aquí, solicita una autorización a la Junta de Extremadura en este caso, que es en el ámbito autonómico, y podría aprovechar esos montes de dominio público, a lo mejor con unos requisitos, incluso acceder a subvenciones o cosas de este tipo, que es también lo que se conoce como las ovejas bombero y tal, de lo que son subvenciones que sacaron para limpiar los cortafuegos, un montón de historias. Entonces, Ovejas bombero, oye, me encanta, eso no lo había oído en mi vida. Sí, sí, Bombero. sí, sí, sí. De hecho, se llama así porque previenen los incendios forestales, ¿no? Al comerse el monte. Claro. Y el tema de los bienes comunales es más difícil. Un bien comunal, y a mí me encantan los bienes comunales porque es una forma de proteger a las zonas rurales, es que es como un monte público,
pero que solo es público para las personas que viven en el pueblo. Entonces tienes que empadronarte aquí durante, creo que es un mínimo de 10 años, 5 o 10 años si no Anda. recuerdo mal, Yo pensaba que eran para... dos. Yo pensaba que eran No, dos. no, creo que no. Es más, no sé, no recuerdo exactamente cuántos Yo años no son, tengo pero ni son idea, no bastantes tengo ni años. idea, pero yo creo que en mi cabeza, no sé por qué, pensé que era menos tiempo. Pues el caso es que, bueno, se restringe un poco más el acceso para beneficiar a los vecinos del pueblo, ¿no? Entonces, aquí nuestro pueblo, en mi pueblo, tenemos de dominio público, comunales y luego fincas privadas. Entonces, sí que en ese sentido estoy bastante contenta. Y creo que en el norte de España, también por el tema del carlismo y cosas y movidas históricas, ¿no? Los tienen también, pero aquí se conservan y algo por lo que yo siempre he protestado y he luchado y seguiré luchando siempre, toda mi vida, por conservar los bienes comunales. Tengo una curiosidad. Yo sé que tú estudiaste Derecho porque lo has dicho, no, no, lo dices frecuentemente, no lo dices, pero a veces cuando yo te he oído hablar y tal, digo, antes de saber que habías estudiado Derecho, digo, esta chica conoce la ley, o sea, esta chica ha tenido que estudiar algo y demás, y luego has dicho que has estudiado Derecho. Tengo la curiosidad de cómo te dio por estudiar Derecho y después de estudiar Derecho volver al campo. O sea, no, no, no lo entiendo. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo a día de hoy no sé por qué estudié Derecho, sinceramente, te lo juro, no sé por qué estudié esa carrera, no sé por qué la elegí. Siempre, bueno, mi interés por la política y por los temas sociales se despertó cuando yo estaba en la ESO, estudiando historia, tuve un profesor muy bueno que despertó en mí ese interés, ¿no? Por saber pues que la historia no es solamente lo que nos cuenta, sino que hay intereses políticos, económicos, cómo era todo. Entonces ahí digamos que se despertó ese interés por saber cómo funciona el mundo. Y al final el derecho está totalmente relacionado con esto. De hecho, no se puede entender la historia sin la historia del derecho. Y por eso, bueno, tenía pensado estudiar ciencias políticas, porque siempre he sido una persona bastante política, aunque no lo demuestre, pero sí tengo, bueno, la política está muy marcada en mi familia somos bastante políticos. Pero es algo que no veía a lo mejor con mucha salida, no veía una no lo veía claro y bueno, elegí derecho. No sé realmente por qué elegí exactamente derecho, pero creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque estudiar derecho o sea, te das cuenta de realmente cómo funciona todo y además que el derecho lo rige todo. Toda nuestra vida está regida por el derecho y sobre todo la agricultura y la ganadería. Lógicamente mi pasión es la agricultura y la ganadería y he estado trabajando, bueno, también soy administrativa, he estado trabajando como administrativa, etcétera, y bueno, lo que no se puede hacer es que tú dediques tu vida, o una persona dedique su vida a un trabajo que no te hace feliz. Puedes hacerlo durante un tiempo porque al final hay que ganar dinero, porque hay que tener dinero para poder vivir. Esto es así, ¿no? Y a veces pues hay que pasar por el aro, hay que estar en trabajos que no nos gustan, pero yo creo que eso tiene que ser temporal y al final intentar siempre dedicarnos a lo que realmente nos llena y a mí en este caso me llena la agricultura y la ganadería. Tengo la suerte, lógicamente, de que mis padres tienen un patrimonio al que yo puedo agarrarme, ¿no? Entonces, si puedo, si no lo tuviera, pues a lo mejor tendría que dedicarme a otra cosa por mucho que me gustaran las ovejas o las cabras o lo que fuera, ¿no? Pero bueno, tengo esa suerte. ¿Y no sentiste presión por parte de tus padres para que siguieras estudiando? Bueno, estudiando no, sino para seguir trabajando fuera. Te lo digo porque, a ver, yo vengo de pueblo también y a mí siempre me inculcaron en casa lo de estudia para que no tengas que mancharte las manos, ¿no? Para que no tengas que sacrificarte porque es muy duro. A ver, es muy duro trabajar en el campo. Tú lo sabes mejor que nadie. Yo no he trabajado en el campo, pero mi familia sí. Es muy, muy duro porque no tienes horario, porque no tienes vacaciones, porque no hay un salario fijo, pero como los autónomos, pero peor todavía, porque a veces no depende solo de tu trabajo, sino de muchísimos factores externos. Por eso te digo, no sé si en tu caso tu familia te insistió en que no volvieras al pueblo y a trabajar de algo tan duro. También tengo que reconocer que he tenido mucha suerte en ese sentido, porque sí es verdad que mis padres siempre se han empeñado, tanto conmigo como con mi hermano, que es más pequeño que yo, en que tengamos unos estudios, que tengamos una titulación, una formación, una profesión, digamos, a la que agarrarnos para poder ganarnos la vida, ¿no? Entonces siempre nos han inculcado que es importante tener estudios, es importante tener cultura para desenvolverse mejor en la vida. Entonces ellos, yo cuando decidí estar aquí en el pueblo y dedicarme, ser autónoma, dedicarme a la agricultura, a la ganadería, me dijeron, piénsalo bien, estate segura, pero bueno, si realmente es lo que quieres y realmente estás feliz así, bueno, pues ven aquí, prueba, estate un tiempo y bueno, si no te gusta, pues lo dejas y a otro corte, ¿no? Como solemos decir. Pero sí, yo hoy en día estoy contenta con la decisión que he tomado. No sé la vida da muchas vueltas y a lo mejor, quién sabe,
¿Cuánto Y con llevas el dedicado? panorama político que tenemos, Ya, ya bueno, ven. no sé, ni vosotros ni los que trabajan en otras cosas. El futuro de este país no lo sé. ¿Cuánto tiempo llevas así dedicándote en exclusividad al campo? Pues 4 años aproximadamente, sí, 3 años o 4. Y lo he estado complementando con trabajos de administración. He estado trabajando de administrativa y a la vez trabajando también en el campo, pero bueno, ahora solamente me dedico a la ganadería y a la agricultura. Bueno, y eres youtuber también. Sí, también ayuda un poco. Ahora todos tenemos esta profesión a mayores, que es la de ser youtubers. Yo también. Te voy a hacer una pregunta muy directa. No te voy a pedir números, porque eso es algo muy privado, pero ¿se puede vivir bien, llegar a fin de mes como ganadera, como agricultora? Depende. Nosotros sí llegamos, lógicamente, si no, no nos dedicaríamos a esto, pero depende. Porque, por ejemplo, en nuestro caso, en mi caso particular, de mi familia, tenemos, digamos, nuestra actividad principal es la agricultura y la ganadería, los olivos y las ovejas, pero también nos dedicamos a otras actividades, como por ejemplo, bueno, mi padre se dedicó muchos años a la madera, a cortar madera y venderla, y también a las alpacas. Nosotros también hacemos y vendemos pacas, ¿no? Que es lo que se llama pacas, que es forraje. Sí. Entonces, es importante, y esto yo lo digo siempre, que, por ejemplo, si nosotros solamente nos dedicáramos a la aceitunera, a la aceituna, a la agricultura, ¿no? A lo mejor no llegábamos, tal y como está el panorama y cómo está evolucionando el tema agrícola en España, en Extremadura, etcétera. Por eso siempre digo que es importante la diversificación, que los pequeños agricultores y ganaderos tengamos, digamos, varias campañas. Por ejemplo, si a mí me falla la aceitunera porque un año está muy mal pagada, porque vienen malas cosechas por el motivo que sea, yo tengo la paridera y eso de ahí voy a sacar dinero, tengo el forraje, de ahí voy a sacar dinero. Entonces no es tan sencillo. La diversificación yo creo que es la clave del mantenimiento del sector primario de las zonas rurales en el caso de los pequeños agricultores y ganaderos, que es mi caso. Entonces, ¿llegamos a fin de mes? Sí. ¿Nos vamos a hacer ricos en esta profesión? No, la respuesta es no. De hecho, hay que tener un patrimonio grandísimo y cada vez más, no solamente ya para tener mucho dinero, ya no hablamos ni siquiera de eso, sino para ir sobreviviendo, ir sobrellevando el tema económico en el sector primario. Es muy difícil, muy difícil. O sea, vamos, básicamente no poner todos los huevos en la misma cesta. Estuve Exacto. viendo en tu canal lo de las cerezas, que este año tuvisteis una cosecha malísima por el tema de las lluvias que llegaron y demás, y cómo estuvisteis ahí contando, que yo eso no lo sabía, cuando se mojan las cerezas, lo rápido que se pudren, que se rajan, y algo que me llamó la atención muchísimo, lo de que importe tanto la estética del fruto a la hora de venderlo. O sea, yo eso no lo sabía y a la hora de que tengáis que estar cosechando, fíjate, con lo que ha avanzado la tecnología, que tengáis que ir haciéndolo a mano y eso la gente no lo valora a la hora de ir a comprar al supermercado. O sea, claro, porque el coste que vosotros recibís por 1 kilo de cerezas, o sea, no es el mismo que pagamos luego, esto es evidente, lo sabe todo el mundo, lo que pagamos En el absoluto. consumidor final por esas cerezas, pero hay mucho trabajo por el medio. Yo te quiero preguntar si tú ves algún tipo de solución a esto que estáis viviendo los agricultores. Me voy a referir sobre todo a los agricultores, porque estamos viendo en los supermercados, yo me fijo, antes no lo hacía, pero yo ahora me fijo mucho, yo compro siempre en el Mercadona o en el Carrefour, en grandes almacenes. Uh -huh. Mal hecho probablemente, pero con la falta de tiempo pues hace que vayas siempre a tiro fijo donde están las cosas y me Claro. da por mirar el origen de los productos y mayormente veo que vienen de Marruecos, ¿no? Y que allí se les exige menos requisitos para producir, incluso el tema de pesticidas, que hemos visto que allí se ha generado una polémica, no sé en qué producto era, por un exceso de pesticida, y en cambio a vosotros, aquí en España, os ponen unos requisitos brutales, ya no me refiero solamente a la estética de la cereza, sino a la hora de utilizar pesticidas. ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Tú ves una solución de esto de alguna manera que sea beneficiosa para el consumidor final? Es decir, que no se nos exija un coste exorbitado por 1 kilo de cerezas y que vosotros podáis producir y sacar algún tipo de beneficio económico. Esta es la pregunta también del millón y es bueno, ojalá tuviera la solución, pero más o menos por poner un poco de relieve el problema y decirlo así de una forma clara, voy a ser un poco subjetiva ahora, voy a decir mi opinión y lo que yo Claro, percibo. claro, yo te pido tu subjetividad, obviamente que te Claro, dedicas a esto. en el tema de lo que has dicho de la estética del fruto,
se exige en general en el ámbito internacional. Es decir, a no ser que sea un fruto ecológico, donde sí que son más permisivos con la estética, porque lógicamente es imposible cumplir los cánones de estética en la agricultura ecológica, en la generalidad, en todos los países, todas las empresas lo que buscan es un fruto bonito, porque la imagen es lo que vende hasta en la comida, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos que la competencia es más o menos igual. Igual, entre comillas, porque luego está lo que dices. La Unión Europea es la que dice, bueno, la que impone las normas de producción en los países comunitarios y particularmente en España. Es decir, la Unión Europea es la que nos impone las normas sobre cómo producir, cuándo producir, cuánto producir, todo absolutamente. No podemos hacer nada porque si no, pues te ponen sanciones, etcétera. ¿Qué ocurre? Y es que aquí o sea, el problema es brutal, porque, claro, hablamos de Marruecos, que es, ahora hay muchísima polémica con Marruecos por el tema de la cumbre hispano-marroquí que se celebró, los 800 famosos millones de euros que se cedieron a Marruecos para invertir en agua, industria agroalimentaria allí, etcétera, o sea, para que las empresas españolas invirtieran allí. Entonces, dejando de lado un poco esto, sí que no existe la competencia real. ¿Por qué? Porque dentro de la Unión Europea, nosotros, los agricultores y los ganaderos, tenemos que cumplir unos requisitos brutales para garantizar, en teoría, la seguridad alimentaria. Todo siempre se hace en pro del ecologismo, la protección del medio ambiente y la seguridad alimentaria. Entonces, a mí, por ejemplo, me parece bien que tengamos que cumplir todos esos requisitos para garantizar que el consumidor está pues comprando buenos productos con buenas condiciones, etcétera, pero que a la par se permita que se venda aquí en la Unión Europea productos que provienen de países que no cumplen estos cánones de calidad, etcétera, me parece que es competencia desleal directamente y además consentida. Por ejemplo, bueno, aparte de los 800 millones de euros que le dieron a Marruecos, también se ha inyectado, aparte, ciento y pico millones de euros para mejorar la industria agroalimentaria en zonas rurales de Marruecos. Todo eso también promovido por la Unión Europea, que son cosas que no entendemos. Yo lo que entiendo es, o sea, quiero decir, la gente es que le tiene mucho miedo al proteccionismo económico, ¿no? Tú dices proteccionismo económico y la gente se asusta muchísimo, pero claro, yo pienso que si la Unión Europea existe es para proteger nuestro comercio principalmente. Y cuando la Unión Europea sea próspera, cuando no haya ni un solo país de la Unión Europea y no exista un sector primario tan abandonado como el que hay en España, Italia, etcétera, entonces cuando sobre, lo que sobre se reparte con el resto, que es lo que hacemos en nuestra propia casa, ¿no? Yo gano un dinero que lo gasto en mi familia y si me sobra ayudo a los demás. Pues así debería ser, pero no lo es. Con los productos fitosanitarios pasa. En países como Marruecos, por ejemplo, pues no tienen que ajustarse a la normativa de la Unión Europea porque no forman parte de la Unión Europea. Entonces, para ellos es mucho más fácil producir. Ellos se gastan, para que la gente lo entienda, se gastan menos dinero en producir el mismo producto. Y no solamente menos dinero en productos fitosanitarios, sino que ahorran mucho tiempo en las producciones. Hay productos que favorecen, por ejemplo, el crecimiento de los árboles que aquí no podemos usar. Y en otros países sí. Entonces, por ejemplo, un cerezo tarda 8 años en dar cerezas. Si usamos determinados productos, a lo mejor en 7 años puedes tener el cerezo dando cerezas. Eso no solamente te ahorras tiempo de producción, sino tiempo de tu vida. Entonces, eso hay países como, por ejemplo, Marruecos y otros países donde sí se puede usar. Aquí no lo podemos usar. Estamos compitiendo totalmente en desventaja. Totalmente en desventaja. Y luego, claro, nos preguntamos que por qué todo, por qué nos pagan los productos tan baratos, por qué hay esta competencia desleal, por qué la Unión Europea no nos protege, por qué lo único que hacen es ponernos impedimentos, hacernos dependientes de las ayudas. Lo primero que hacen es hacerte dependiente de ayudas, como por ejemplo la PAC. Cuando eres dependiente... Te iba a preguntar por esto de las subvenciones, claro. Porque, perdona que te interrumpa, porque en el canal de tu padre yo he visto a tu padre a veces muy molesto cuando la gente, como que para atacar en comentarios y tal, siempre echan cara al agricultor y al ganadero que viven de las subvenciones. Y yo te iba a preguntar por ese tema y te iba a hacer una pregunta quizás un poco insidiosa. Sé que tú me vas a responder con buenos argumentos, así que voy a aprovechar y te la voy a hacer. ¿Sería competitivo nuestro país en cuanto a agricultura y ganadería si dejamos las subvenciones al lado? Si quitaran las subvenciones, ¿seguirían existiendo agricultores y ganaderos en este país? Si quitaran las subvenciones, pues no lo sé, sinceramente. No lo sé porque ahora mismo España, Portugal, digamos, los países mediterráneos de la Unión Europea, bueno, en este caso España, somos muy dependientes de
de las subvenciones. No solamente somos dependientes de las subvenciones del sector primario, sino que tampoco tenemos una industria a la que agarrarnos, algo a lo que agarrarse, ¿no? Porque todo eso se ha ido desmantelando con el tiempo desde que entramos en la Unión Europea. Yo sí creo en una Unión Europea, pero una Unión Europea de verdad, donde de verdad se mire porque los países que forman parte de esa unión prosperen y sean competitivos a nivel internacional. Pero lo que estamos viendo en España, y yo personalmente en el caso de la agricultura y la ganadería, es todo lo contrario. Cada vez te ponen más impedimentos. Entonces, ¿ahora mismo podríamos vivir sin subvenciones? Pues no lo sé, no lo sé. De hecho, bueno, quizá no, porque de hecho, bueno, es que no lo sé, porque la verdad es que los productos están tan mal, los pagan fatal. Si ahora mismo nos quitan las subvenciones de golpe, teniendo en cuenta cómo está el precio de los productos, no sé si podríamos mantenernos. Sinceramente no lo sé, pero lo veo difícil. Entonces, claro, nos han hecho dependientes y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Es que está tremendo. Mira, yo cuando a veces os oigo hablar, digo, es que me recuerda tanto a lo que viví con mi tía, de una manera indirecta, porque la que tenía las vacas era ella, pero vivió muchísimos años, o sea, toda su vida hasta hace muy poquito. Mi tía es joven, que tiene 50 y pico años, pero estuvo toda la vida, desde niña con las vacas, y como que no veía otra forma de vida, porque además era la que le gustaba con las vacas. Y hacia el final de ese periodo de tiempo en el que se estuvo dedicando a la ganadería, le dio por poner en un papel los ingresos y los gastos. Y era de broma. O sea, es que creo que la ganancia, bueno, en algunos meses era pérdida absoluta y los meses que había ganancia real, que eran como en torno a 300 euros. El resto era todo que si veterinario, que si necesita esto la vaca, que si... y lo que le pagaba la leche. Y la leche de mi tía tenía la consideración de denominación de origen, era la mejor. Yeah, Y luego la leche de mi sí, tía la mezclaban con otras leches que no tenían la misma calidad y a mí me explotaba la cabeza. Digo, ¿pero qué es esto? Claro, claro, imposible. Y sin vacaciones, nada, absolutamente nada. O sea, porque es un trabajo, bueno, tú lo sabes. O sea, tú tienes unos animales y da igual, a los animales les da igual que sea noche vieja, que llueva, que tú te quieras ir a la playa y que les da igual. O claro, sea, ellos tienen que salir, les tienes que recoger, sí, tienes que ordeñar, tienes que hacer lo que tienes que hacer y punto, y no hay más. Y si se te pierde un animal, pues pierdes tú también, ¿sabes? Y al final luego el cariño, que esa es exacto. otra cosa que no quiero olvidarme de tocar, el cariño que se le tiene a los animales, aunque te dediques a la ganadería. Y digo aunque, porque como ahora mismo hay temas de los que no se puede hablar, ¿no? Por ejemplo, el tema de pues, sacrificar animales para comer, hay personas que lo ven como, no sé, una salvajada y que les parece algo contraintuitivo que sientas cariño por un animal que luego finalmente lo vas a sacrificar para comer. Yo esto lo he vivido, sé que es real, pero bueno, no quiero mezclar. Te estaba haciendo una pregunta muy concreta y era el tema de si en algún momento tú te has planteado decir, mira, es que esto no va a tener sentido. O sea, si yo no tengo una actividad alternativa a la ganadería o a la agricultura en tu caso, por eso dices lo de no poner los huevos en la misma cesta, al hacer los números, a veces puede ser demoledor, porque no Sí, llegas. es demoledor, sobre todo cuando te pegan el palo trimestralmente, ahí es más demoledor todavía. Pero sí, y bueno, las cuentas a veces salen, como tú dices, a veces tienes, algunos meses tienes pérdidas, esto, bueno, va por campañas, ¿no? Entonces nosotros más o menos cuando llega la campaña es cuando recogemos el dinero para todo el año. Si tienes varias campañas y te viene un año bueno, ganas más dinero. Entonces también tienes que tener la mentalidad un poco de ahorrar, tienes que manejar bien, digamos, la economía, los números para organizarte anualmente. Entonces sí que es, bueno, la verdad es que es un sector que por eso la gente joven no se quiere dedicar, ¿no? Porque es muy inestable, está totalmente marcado por la normativa comunitaria, entonces seguridad jurídica hay hasta cierto punto, porque sabes que tu país no puede hacer, entre comillas, nada por ti, por lo menos a corto plazo, y muchas veces, pues eso, sobre todo ahora nosotros lo estamos viviendo mucho con la subida de los precios, la inflación, todo esto, y a la vez lo comparamos con lo que nos pagan por los productos, y yo lo he dicho muchas veces, a mí el kilo de peso vivo de los corderos me lo están pagando al mismo precio que hace 3 años. Es decir, yo estoy cobrando por los corderos que vendemos lo mismo, exactamente que hace varios años, pero yo cuando voy a comprar piensos, cuando lo necesito, las épocas del año que lo necesito, valen el doble o quizá más del doble de lo que valían antes, y no solamente eso, sino que nutricionalmente son peores. Entonces yo, claro,
yo me siento estafada muchísimas veces. ¿Qué Sientes que, pues, pasó? a veces... Sí, perdona, sigue, que te iba a hacer una pregunta y Sí, no. no, simplemente eso, que sí que es verdad que a veces sientes que no tiene sentido y te dan ganas de tirar la toalla. Pero claro, si a mí es que esto me apasiona, lo vivo mucho y al final es lo que me hace feliz, realmente. Cuando algo te hace feliz, aguantas mucho, pero claro, ¿hasta cuánto vamos a poder aguantar más, no? Claro, te iba a preguntar que qué pasó con la lana, si al final la pudisteis vender o al final fue a estiércol. Es que yo quiero que pongas vídeos, tienes que poner vídeos destacados. Es un vídeo que yo quiero que la gente vaya a ver. El vídeo, y yo además lo comenté en el canal, qué fuerte. Mm. La lana que tenías allí y lo que te pagaban por la lana de buena calidad. Creo que tu padre también hizo un vídeo sobre eso y que decías, al final esta lana para estiércol o para nada. O sea, Sí, una lana de primera calidad que te la pagaban. Cuéntalo tú. la lana es otro de los problemas que tenemos, porque, bueno, a las ovejas, por si alguien no lo sabe, que mucha gente no lo sabe, todos los años hay que esquirarlas y esa lana se vende, ¿no? Antes de la pandemia y todo eso, más o menos, el kilo de lana te lo pagaban en torno a 1 euro, un euro 20 o por ahí 1 euro. Entonces, no estaba bien tampoco porque sigue siendo súper barato, teniendo en cuenta que es lana merina, la que tenemos sobre todo por la zona de Extremadura y demás, que es de la mejor lana que hay. Pero bueno, te salía ese dinero, te llegaba para pagar lo que a ti te cuesta esquilarla, los esquiladores, y te quedaba dinero. Entonces, bueno, es algo, un extra que le sacas a la ganadería de ovejas. ¿Qué pasó después de todo aquello? Después del confinamiento y todo, pues cayeron muchísimo los precios. Entonces yo entiendo que en un panorama, en el panorama que vivimos, yo entiendo que, bueno, pues la economía esté totalmente inestable. Pero después, cuando nos hemos ido recuperando, los precios no han subido. Y la lana sigue siendo la misma calidad, sigue siendo la misma cantidad, sigue siendo todo igual. Lo que a mí me cuesta quitarle a las ovejas esa lana, eso sigue siendo igual. De hecho, incluso más caro, porque lógicamente los esquiladores cobran más ahora. Entonces, el precio del kilo de lana pasó de 1,20 aproximadamente a quitarle el euro 20 céntimos. Claro, yo donde antes ganaba 500 euros, estoy ganando 80 euros. Donde antes ganaba 500 euros, ahora estoy ganando 80 euros. Yo no vendo la lana por 80 euros, porque a mí 80 euros más no me van a sacar, ni me van a hacer rica ni me van a hacer pobre. Entonces yo voy a seguir tirando lana a estiércol hasta que valga dinero. Y yo animo a toda la gente a que haga la revolución de la lana, ¿no? Que la lana fuera, no se vende. No se vende porque es imposible. ¿Cómo voy a venderla? Pero hay gente que es Para... capaz, como en todo, siempre. Seguramente hay gente que con tal de ganar esos 80 euros perjudica al resto vendiendo la lana por 80 euros. Claro, claro, eso pasa con todo, en todos los ámbitos de la vida. Siempre hay personas que, en vez de aguantarse, ¿no? Y tener un poco de fuerza, hacer fuerza, ¿no? Entre todos, pues siempre pasan de todo, les da igual, o lo que sea. Bueno, también puede haber personas que vivan en una situación de necesidad, que se vean obligados, eso podría entenderlo. Pero aún así, a largo plazo, son pérdidas totales. Y yo sí, yo la Pérdidas tiro a totales. este. Es que ya no es ni lo comido por lo servido, es que ya cuando pagas al esquilador, o sea, ya directamente lo que te Es cuesta un gasto más, qué claro, vergüenza, qué vergüenza. es Yo el un otro gasto día, más. hace un tiempo, y además también lo comenté en el canal, en Twitter, ese mundo paralelo lleno de odio que tenemos, yo no me meto mucho, pero a veces me meto, y estaban hablando del cambio climático, del ecologismo y tal, y aparte de depurar culpas en personas que decidía esa persona que eran culpables, acusaba también a los agricultores y a los ganaderos de que eran personas poco sensibles y como que no eran capaces pues, de cambiar su forma de ver a los animales y su forma de relacionarse con la tierra. Te quiero preguntar por esto, por lo que te decía antes, ¿cómo vives tú la ganadería, el respeto hacia el medio ambiente y el respeto hacia los animales? Sí, es verdad que hay una parte de la sociedad que todavía, a estas alturas de la vida, en pleno año 2023, sigue pensando que los agricultores, bueno, los ganaderos sobre todo, porque todo lo que tiene que ver con animales es súper sensible. Y la gente tiene los sentimientos a flor de piel en la época que vivimos. No sé exactamente por qué, pero sí es verdad que creen que somos unos salvajes, creen que la ganadería es una aberración, etcétera. Muchas personas lo piensan. Entonces, esto, pues nada más lejos de la realidad. Quiero decir, igual que con el tema que hablabas antes, yo por lo menos considero que sí que hay formas de ganadería que a lo mejor no son tan respetuosas con el medio ambiente
que como otras, ¿no? Por ejemplo, yo prefiero la ganadería extensiva, lo he dicho antes, a la intensiva, porque considero que así se garantiza el bienestar animal. Pero todas son legales. Entonces, esto ya depende, ¿no? O sea, depende de la visión que tenga cada uno, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, desde mi punto de vista, las personas que viven en zonas rurales, las personas que tratan con animales, son mucho más conscientes de la importancia del bienestar animal. Y no solamente ya el bienestar animal por el bienestar animal, sino que yo tengo que garantizar el bienestar animal si quiero tener un rendimiento económico. Y la gente que trabajamos con animales sabemos esto, que si los animales están felices, por decirlo de alguna manera, para que todo el mundo lo entienda, producen más, producen mejor. Si los animales están en buenas condiciones. Por eso mucha gente pues no conoce el sector primario, no conoce la ganadería y es muy fácil hablar sin saber, hablar sin preguntar, que es lo que hace la gente y muchos políticos también, ¿no? Hablar y hacer leyes al tuntún. Pero bueno, es algo a lo que tenemos que soportarlo porque al final son opiniones y ya está. Pero para mí no son más que opiniones. Tú sabes que cuando entró la ley de bienestar animal en vigor, se planteó, se puso encima de la mesa la posibilidad de incluir dentro de esa ley a ciertos animales que se utilizan en el campo, como por ejemplo los mastines, los perros de caza para el sector de la caza y finalmente no se incluyeron. ¿Vosotros pensasteis qué alternativa ibais a buscar para dejar el ganado suelto si el mastín tenía que recogerse a una determinada hora? ¿Lo llegasteis a pensar? O sea, ¿qué alternativa? Yo no te voy a preguntar qué te parece bien o mal, porque obviamente estamos hablando de tu trabajo, pero ¿llegasteis a barajar una alternativa? ¿Qué alternativa le veis a esta situación si el animal que cuida de vuestras ovejas no lo podéis utilizar para trabajar? Claro, me encanta que me hayas hecho esta pregunta porque las personas que se consideran animalistas fueron durísimas con los ganaderos cuando pasó todo el rollo de la ley y toda esa polémica que hubo. Porque claro, decían, qué malos los ganaderos que tenían los mastines por ahí sueltos, llueva, nieve, qué malos, los mastines tienen que incluirse dentro de la ley de bienestar animal, porque todos los perros son perros, decía alguna ministra por ahí, decía, los perros son perros, y como todos son perros, todos el mismo tratamiento, ¿no? Vamos a aplicarlo también a las personas. Ya. Entonces, claro, ahí está realmente la doble moral y la falsa moral sobre lo que se refiere a los animales, porque si los mastines se incluyen dentro de la ley de bienestar animal, yo no puedo dejarlos sueltos con el ganado. Y el ganado no puede estar suelto sin los mastines. Por lo tanto, yo tendría que tener el ganado más estabulado, más encerrado. Entonces, eso coarta la libertad de los animales. Entonces, eso es una espada de doble filo y yo creo que ni siquiera lo han pensado. Que esa ley de incluir a los mastines perjudicaría a los mastines porque no serían tan libres y perjudicaría a la ganadería extensiva porque no se podría realmente llevar a cabo la ganadería extensiva en las condiciones en las que la tenemos hoy en día, que son unas buenas condiciones. O sea, se alejaría todavía más de lo que yo digo que es el ecologismo real, que es tener los Claro, animales pues dentro de su hábitat y que se muevan lo más libremente posible. claro, Yo exacto. creo Pero esto es lo que pasa, perdona que te interrumpa, esto es lo que pasa cuando hacen una ley igual para todos. Para mí, hacer las leyes iguales para todos es lo discriminatorio con las personas y con los animales. La ley tiene que contemplar las diferentes formas de vida de las personas. Si en tu país hay una forma de vida urbana y una forma de vida rural, las leyes no pueden ser iguales, porque lo que hacen entonces es discriminar. Y eso es lo que ha pasado con la ley de bienestar animal. Claro, es que yo lo que veo me da la sensación, en todo, no solo con la ley de bienestar animal, pero como que hay una inversión de valores en nuestra sociedad. Yo, no sé si tú eres mucho más joven que yo, pero cuando yo era pequeña era impensable que alguien dijera que salvaría antes a su perro que a su vecino en el caso de un incendio. Y hoy en día hay gente que dice que confunde los afectos con el valor de la vida, ¿no? Dice, yo antes salvo a mi perro que a un desconocido, ¿no? Como que el valor de la vida y del humano y del animal valen lo mismo. Para mí no, para mí no. Para mí un animal es un animal y una persona es una persona, aunque sea una persona a la que yo deteste. Y otra cosa son Claro. los afectos. Pero yo creo que hay una inversión de valores y luego, por otra parte, yo no sé si tú lo has notado, pero a mí algo que me parece aberrante y para mí eso es maltrato animal, ver cómo a un animal se le trata como a una persona. El otro día fui yo a un mercado con mi tía, la de las vacas, que ahora ya no tiene vacas. Mi tía se meaba de risa y yo con las manos así. Iba una señora con un carricoche y dentro del carricoche iba cubierto un perrito con un carricoche. Digo, bueno, ay, mi madre que saca a pasear al perro
en un carricoche y en tiendas así de ropa y de tal, tiendas de ropa de Ya, chica, hay sí. ropa para mascotas. ¿Tú esto cómo lo vives? Porque yo de verdad que me parece increíble, Bueno, increíble. para mí es totalmente surrealista. Básicamente porque significa que las personas, la sociedad, los seres humanos, están perdiendo la conexión con la naturaleza y están perdiendo la conexión con nuestro instinto, con nuestros instintos naturales. Los seres humanos llevamos ropa porque no tenemos pelo en el cuerpo, no por otro motivo. Que luego hay diferentes tipos de ropa por nuestra sociedad, nuestra cultura, etcétera. Vale, pero el ser humano lleva ropa porque no tiene pelo para cubrirse del frío. Los animales no necesitan ropa porque ya tienen su piel mucho más gruesa, su pelo, tienen su biología, claro, no sé, es que la gente, no sé, yo no entiendo nada, es todo surrealista. Yo, bueno, también he visto en internet que vendían arnés para llevar a gallos de corral como mascota, cosas así, no sé. Son cosas que a No mí sé, no... no sé si en el listado de animales permitidos, no sé qué opinas tú sobre esto, de que hay un listado de animales que puedes tener y un listado de animales que no puedes tener de compañía. Yo no sé si te has enterado de esto. En la ley de bienestar animal se contemplan qué animales puedes tener de compañía y qué no. A mí esto me Claro, parece un poco, no sé, sí, increíble, igual que hacer un curso para tener un perro, ¿no? O sea, nadie te enseña a ser padre, pero tienes que hacer claro, un curso para tener una mascota. claro, Creo que también lo que pasa con esto de la ley de bienestar animal es que humanizamos a los animales y cosificamos a las personas. O sea, es lo que tú totalmente. decías ahora del tema del pelo y demás. Tú le puedes tener cariño a un animal, pero yo creo que el animal nunca te va a querer como quiere una persona, porque actúan por En instinto. absoluto. Y a lo Claro, mejor, no sé, esto yo te lo pregunto a ti, que te relacionas diariamente con animales, los animales quieren comer, quieren dormir, quieren hacer sus necesidades básicas, no se plantean tanto la vida y a lo mejor algo que para nosotros es lo mejor, porque pensamos como nosotros pensamos, nos ponemos en la cabeza al animal y pensamos que el animal lo que quiere, es lo que te decías en cuanto al mastín, ¿no? Es estar encerrado a determinada hora y que no pase frío y le voy a bañar de tal manera y le voy a pintar las uñas, las pezuñas, ¿entiendes? O sea, yo creo que eso es, para mí, roza el maltrato animal. Roza claro, no, de hecho, yo totalmente. totalmente de acuerdo. Pero claro, los locos somos los que estamos ahí con los mastines que llueven y se mojan y, oye, yo también llueve y me mojo y la gente no me dice, ay, pobrecita, que tienes que salir a mojarte. Pero sí, dicen, ay, pobrecitos los mastines, ¿no? Yo qué sé, no entiendo absolutamente nada. Y con lo que has dicho es muy interesante de lo que me pasó una vez. Lo que dices es que se está como invirtiendo el amor, ¿no? Se quiere llamar más a los animales que a las personas. Una vez yo, bueno, hice un vídeo. Sí, yo grabo vídeos para que la gente vea lo que vivimos en el campo, ¿no? Las cosas buenas y las cosas malas también. Entonces, yo tengo una burra que se llama Platera y no siempre ha sido mía, antes era de mi abuelo, claro, porque su madre era de mi abuelo, su madre la burra que se llamaba Torera. Y cuando era pequeña, estaba en un cercado, ¿no? Y la madre de Platera, la burra, la madre, salió en celo cuando ella Ah, lo vi, era lo vi, lo vi, pequeña. lo vi, lo vi, lo Claro, vi. bueno, pues el burro de mi primo, claro, olió el celo de la burra, entró en el cercado, se escapó, rompió, porque son animales brutales, cuando están en celo es impactante verlos. Y claro, yo estaba allí y grabé cómo el burro intentaba matar a la burrina, Platera, intentaba matarla, ¿no? Para quitarle la cría a la burra y quedarla preñada. Esto, aunque sea violento, es natural. Yo me daba en esa época, ahora no tanto, muchísimo miedo a las bestias y yo, lógicamente, se estaban pegando los dos burros a coces, a mordiscos, animales que pesan 300 kilos, etcétera, que a mí me pegan una coz y me mandan a China. Y la gente lo vio. Y la gente, muchísimas personas, que eso es lo que me sorprendió, me decían que por qué yo no había ido a agarrar al burro y a salvar a la burrina que le pegaron un poco y tal. Al final no pasó nada porque es mía ahora y se salvó y tal. Y a la gente no le importaba yo, no le importaba lo que a mí me pasara, si a mí el burro me pegaba una cosa y me mataba, que esto son cosas que ha pasado muchas veces en el campo, le daba igual, solo pensaban en la burra, no, o sea, cuestionaban todo el tiempo que yo no hubiera metido entre los dos burros, entre la pelea de los dos burros. No pensaban que son animales que pesan 300 kilos, que te pueden matar, eso da igual. Lo que importa era el animal que había ahí en el suelo. Entonces dice, vamos a ver, ¿en qué mundo vivimos, no? O Una sea, desconexión absoluta con el campo.
No quiero que se me olvide decirte esto. Cuando te dije al comienzo que yo seguía a tu padre porque lo que vi era real, porque digo, madre mía, una persona de campo de verdad, que vive en el campo, que te habla de las cosas del campo, que no romantiza el campo, yo me he dado cuenta de que hay gente que va a vivir al campo, los nuevos de pueblo, ¿no? Los que han vivido todavía en la ciudad, Neorurales, sí, y que sí. de repente ahora van al campo y es como todo ecológico, todo no sé qué. Y se olvidan de una cosa, la naturaleza es muy bonita, pero la naturaleza es muy dura y muy salvaje también. Cuando un Mm. animal se come a sus crías, la selección natural, lo duro que es el campo. Y a mí me llamó la atención mi tía de las vacas, que a veces va a cursillos que dan en los pueblos y tal, con todos estos nuevos de campo, ¿no? Decían, vamos a hablar con gestos, le decían. Mi tía flipando, lo primero que le dijeron es cuál era su pronombre. O sea, ya entrar en un curso que te digan ya cuál es tu pronombre para cómo quieres que te traten, mi tía no sabía a qué se estaban refiriendo para empezar. Pero luego decían, a ver, describe qué es para ti la naturaleza, ¿no? Y se ponían todos a hacer, pues, que olían una florecita, el sol, no sé qué. Y cuando le tocó el turno a mi tía, ella hizo el ejemplo de sachar, ¿no? De quitar las hierbas, de tal. Claro, la gente alucina. O sea, digo, la gente piensa que irse a vivir al campo es ir a comer el fruto que tú has sembrado, la cereza, ver un corderito allí pequeño. No, tío, hay mucho trabajo y es muy duro. O sea, es Sí, muy sí lo duro es. vivir en el campo, te tiene que gustar, pero también tienes que saber dónde estás. Los animales no van a tener compasión por ti. O No, sea, no, una en vaca, absoluto. cuando la vas a ordeñar, te da una coz y te mata. O sea, la gente se piensa que los animales, no sé, o sea, yo creo que lo dijiste tú una vez en el canal, lo de que, oiga, que es que este animal es peligroso. No, es que no puedes decir porque No, no, es que hay que tenerle miedo al lobo. No solo porque mate a las ovejas, que te puede matar a ti. Pero la gente ya no sé en qué mundo vive. Te lo prometo que no sé en qué mundo vive. Lo del lobo es aparte, eso ya es tema aparte. De hecho, mi Aquí abuelo hay se crió lobos. con Bueno, ya lobos. vi que ahí vosotros también teníais lobos, pero aquí el lobo en Sí, Galicia se ha llevado a perros hasta de mi tía. Perros, como no los guardes, claro, bajan al pueblo y se llevan al perro. Y a tomar por claro. saco, Sí, ¿no lo has sí, visto? sí, sí, Como no tienen que sí, sí. comer, bajan antes, por lo menos aquí, no sé ahí, pero antes había matanza. Bueno, es que todo ese sistema ya cambió por todo este buenismo y toda esta chorrada. Los desechos del animal los llevaban al monte y comían las alimañas. Pero ahora, como Sí. eso no se puede hacer, pues ¿qué van a hacer? Pues los animales que están en el monte bajan abajo a comer lo que hay, o no se van a morir de hambre, ¿no? Claro, pero supuestamente eso es mentira porque dicen, bueno, por ejemplo, por ponerte el ejemplo del lobo, la gente dice que el lobo nunca va a ir a comer ganado ni a cazar o perros, va por lo salvaje. Y eso es totalmente Es falso. mentira. Totalmente falso. Todos los animales van a por la comida fácil, sea cual sea. Y una oveja es más fácil de cazar que un corzo o que un ciervo. Y el lobo, si ve un rebaño de 500 cabezas de ganado fáciles de comer, va a ir a por él. De hecho, Claro. es que la ganadería y el lobo siempre han convivido y el lobo siempre está obligado a la ganadería por eso, porque prefieren las ovejas. Pero esto es mentira, esto es invención nuestra, esto es que queremos demonizar a los animales, demonizar al lobo, demonizar al jabalí, a todo. Y Esto esto es preocupante porque una buena mayoría o muchas personas lo creen y cada vez más. Y es muy preocupante que tengamos esta desconexión con la naturaleza porque al final es lo primario. Y no sé cómo se solucionará esto, pero Por eso bueno, cada yo vez creo en la inversión de carga la inversión de los valores de la sociedad. Porque esto que dices del lobo, mi padre cuando era pequeño, que iba con las ovejas, un lobo atacó a una oveja y casi ataca a mi tía, que era pequeñita. O sea que, ¿cómo que no atacan a las personas? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Quédate tú sí, ahí a ver qué haces con un lobo, ¿no? O sea, es increíble, claro. De hecho, increíble. mi abuelo, que en paz descanse, el padre de mi padre, se crió con lobos en las urdes. Y nos lo ha contado siempre, siempre, que los lobos hay que tener mucho cuidado con ellos. Ellos no andaban de noche. Sí que hubo casos de ataques a personas en aquella época, pero claro, esto es mentira. Es mentira todo. El lobo es bueno, el lobo cuida del rebaño, etcétera. En fin, yo no sé lo que va a pasar en esta sociedad. Como sigamos por este camino, no sé de verdad. Tremendo. Yo creo que nos vamos a extinguir nosotros. El otro Sí, día pero vi que hablabais, lo habló también tu padre, el tema de los mastines sueltos en zona de ganado. Yo he uf, pasado mucho miedo con el tema de los mastines porque yo vivía hasta hace poco en un pueblo y a mí me gustaba mucho ir a pasear. Y yo, a ver, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís vosotros, pero creo que deberían de señalizar los ayuntamientos bien las zonas ganaderas, porque yo me he pegado cada susto Nazaré
que te mueres. Había una zona enfrente de mi casa, donde yo vivía antes, que era de paseo, ¿eh? No es que yo me metiera por... No, era una ruta, o sea, una ruta donde la gente va a caminar. Y yo estar en medio de la ruta y de repente salirme un mastín. Y yo decir, ay, me Claro. muero, en mitad de la ruta, ¿eh? Y yo dar marcha atrás, o sea, si me ves, caminar hacia atrás a cámara lenta. Primero de todo, ¿cómo se actúa cuando viene un mastín? Si sale un mastín, ¿qué hay que hacer? Pues mantener la calma. Si el perro, si una persona se pone a hacer movimientos bruscos y a ponerse como loca, pues lógicamente el perro se va a poner nervioso, va a ver a esa persona como una amenaza, que ya de por sí la ve, y a lo mejor atacan. No suelen atacar los mastines, a no ser que sea un perro, yo que sé, mal criado, bastante mal, o esté ganado muy cerca. Pero lo correcto, desde mi punto de vista y en mi experiencia, sobre todo con los mastines, y además yo también a veces hago rutas por zonas de otros ganaderos y esos mastines a mí me vienen a ladrarme. O sea que yo también soy sufridora de ese tipo de cosas, ¿no? De situaciones. Si se mantiene la calma y nos apartamos de ellos, damos un rodeo y no nos acercamos al rebaño, no tiene por qué haber ningún problema. Yo te digo que me quedé yo es muerta. Cuando le vi aparecer, si me ves a mí, pararme y empezar Claro, a caminar hacia atrás. O sea, no me atreví a darle la espalda. Pero estaba muy lejos, ¿eh? Y yo caminando, pero te lo juro que me moría, ¿eh? Era por dentro, digo, ay, me ya, muero. Porque además son tan grandes y yo ya, les tengo claro, tanto miedo a los perros que digo, ay, de aquí no salgo claro, viva. sí, totalmente. No salgo viva. Pero Pero por eso, claro, por eso tiene que estar bien, bien señalizado todo, para que la gente no se lleve esos sustos, porque es verdad que muchos problemas vienen precisamente por eso, porque la gente no tiene culpa, muchas veces la gente no tiene culpa, ellos van, por ejemplo, en tu caso, pues vas a hacer una ruta, no sabes que hay ganado y puedes tener un enfrentamiento, entonces por eso sí que yo siempre machaco en que se señalicen bien las vías pecuarias y sobre todo que se indique si hay mastines para que la gente, pues, si quiere pasar, pues que por lo menos sepa lo que se puede encontrar, ¿no? hace poco pusisteis una señal en una de las fincas que os vi yo ponerla. Mm. ¿Cómo va la competición entre tu padre y tú? Le voy a dar contexto a la gente. Este año Nazaret y su padre se pusieron a plantar en distintas zonas lo mismo, ¿no? Habéis plantado más o menos lo mismo. Sí. Empezasteis la competición y ahora a ver quién es de los dos produce más cantidad y mejor. ¿Cómo va la competición? Tú ganaste con Bueno, las cebollas, ¿no? sí, gané con las cebollas y con las berenjenas. Mi padre ganó con todo lo demás, porque la verdad es que, a ver, mi padre lleva toda su vida con huertos, y bueno, a ver, no puedo competir con mi padre, o sea, es así. Pero bueno, bien, bien. Aunque he tenido problemas porque me tangaron un poco con las plantas, se me metieron un poco gato por liebre y Lo tal, de tuve unos los problemas ahí, pero tomates, bueno, lo de los sí, las tomates. tomateras. Claro, claro. Me medio engañaron. Yo como entiendo más de ganadería que de agricultura, me metieron gato por liebre con las tomateras y por eso no he tenido tanta producción, pero bueno, tengo y eso es lo importante. Confiesa, Nazaret, tu padre a veces te fastidia mucho con el tema de que es mayor que tú y que sabe más que tú. ¿Te chotea bastante con el tema del campo o no? Siempre. Sí. De hecho, sí, o sea, siempre. Cuando me pongo a debatir con él, al final me dice, da igual los argumentos que me des, yo tengo más experiencia, o sea que esto va a ser así. Y bueno, en la mayoría de los casos sí, siempre, porque la experiencia al final es importante, ¿no? Y sobre todo en el tema de los huertos, como si tienes experiencia, o sea, vas a ganar siempre. Punto, ya está. Mi padre, pues sí, sí. Me vacila bastante, sí. ¿Tu hermano tiene la intención de dedicarse a lo mismo que tú o de momento no lo ves? No, mi hermano no es muy campero, no, no. No, o De sea, momento no. Le o gustan los sea, animales y siempre ayuda también, ayuda a las campañas y todo siempre, pero no, no. Además está estudiando ahora, o sea que de momento no le llama, no. bueno, y la zona en la que vivís se ha hecho muy, muy famosa, entiendo, ¿no? Porque como sois, publica tu padre, publicas tú, publica tu primo, publican tus tías. Yo sigo a una de tus tías que vive fuera, en Bélgica, creo que es en Bélgica, en Bruselas. Sí, en Y Bélgica. yo creo vamos, la zona de donde vivís ahora, yo creo que se habrá hecho turística más que nada por ir a veros. Os tienen que hacer hijos predilectos de la zona, vamos. Bueno, sí es verdad que viene mucha gente. También es que la Sierra de Gata tenemos aquí como un microclima. Entonces, aunque está en Extremadura, es un sitio bastante fresco. De hecho, a esta zona se le llama la Pequeña Galicia. No solamente por la influencia cultural, la colonización de gentes del norte y tal, sino porque todo el norte de Extremadura se parece al norte de España.
Entonces eso también hace que, bueno, la gente no lo conocía, era bastante desconocido, ahora sí que es bastante más conocido a través de los vídeos y tal, y sí que es verdad que hay bastante turismo, lo cual es bueno porque eso beneficia pues, a los bares de la zona, restaurantes y tal, pero bueno, siempre hay mucho conflicto también con el turismo, con la ganadería, pero yo creo que hay sitio para las dos cosas. Pero sí, ahora hay mucho Pero turista claro, por aquí. hay que dejar hacer por lo menos el pregón de las fiestas cada año, porque lo que habéis hecho vosotros por esa zona es muy grande. O sea, es que fíjate, yo no conozco Extremadura y lo que conozco de la zona lo conozco por lo que vosotros mostráis, toda tu familia. Claro, la Extremadura es la gran desconocida. De hecho, hay una frase que no sé quién la dijo, que no sé quién la dijo, algún famoso que vino a Extremadura porque no la conocía y recomendó ir a Extremadura, visitar Extremadura antes de que sea descubierta por los turistas, como diciendo, Extremadura es la gran desconocida y aquí tenemos muchísima cultura, historia para aburrir, patrimonio, arte, naturaleza, la verdad es que tenemos todo. Yo estoy muy orgullosa de ser extremeña, a pesar de que, bueno, estemos tan olvidados y tan machacados en algunos aspectos, pero en otros sí que siento el orgullo ahí regional. Yo tengo ganas de conocer esa zona por ver los cerezos en flor. Hay gente que se va a Japón a ver los árboles ahí florecer y lo tenemos aquí en España a tiro de En una el Valle piedra. del Jerte. Me El gustaría Valle del conocer Jerte. Y es para... precioso, porque además es una zona de alta montaña. Bueno, la Gredos, la Sierra de Gredos, desemboca ahí en el Valle del Jerte y es precioso. Es precioso. Es como ver, como si estuviera todo nevado, pero de flores. Bueno, yo recomiendo a todo el mundo que si no ha ido a la floración de Valle del Jerte, que vaya si es que encuentran sitio, porque se peta todos los años, porque es precioso verlo, la Yo verdad. tengo ganas de ir. Cuando vaya, te escribiré antes a ver si tengo la oportunidad de conocerte en persona y de paso de a probar también esa ensalada que me llamó tanto la atención, la ensalada de limón con chorizo, Mm. cebolla. Digo, pero esto, o sea, en mi vida, o sea, comida que yo aquí jamás he probado. Y algunas recetillas más que he visto que digo, madre mía, qué buena pinta tiene eso, qué diferente, ¿no? La forma de comer de un lado a Mm. otro. ¿Sí? Claro, tiene que ver también Sí, con los pastores y lo que había en cada zona para llevarse claro, cuando se iba exactamente. fuera. Pues no te voy Sí. a robar más tiempo. Di lo último que ibas a decir que te acabo de cortar. No, quería decir dos cosas. La primera es que cuando pensamos en la cultura, a veces nos olvidamos de la cultura gastronómica y es que toda la cultura gastronómica que tenemos en España siempre tiene su origen en las zonas rurales. También quería decir que es verdad que aquí no se suele invertir, las empresas no invierten porque al final nosotros somos cuatro gatos aquí en las empresas de telefonía, no se invierte mucho en las zonas rurales, pero quiero decir con respecto a esto, y me parece bastante importante que las zonas rurales no es que haya que mantenerlas vivas simplemente para que existan las zonas rurales para visitarlas, sino porque en las zonas rurales es donde está el origen de la cultura de un país. Si no tenemos zonas rurales, no tenemos cultura, no tenemos gastronomía, no tenemos absolutamente nada en un mundo globalizado. Entonces yo creo que la esencia de un país está en las zonas rurales y solo por eso, por identidad nacional, si quieres decirlo así o lo que quieras, solo por eso debemos proteger a las zonas rurales y la forma de vida rural y la gastronomía porque todos venimos al final de este mundo y creo que es importante porque si no, no van a existir países, ya no tenemos moneda propia, idioma, bueno, tenemos idioma, pero la cultura, todo lo que nos hace, lo que forma nuestra identidad está en las zonas rurales. Entonces, como país, creo que se debería proteger muchísimo más. Y una última cosa, ya te juro que me callo, que yo también No, cuando le doy a la lengua no paro. que no, yo estoy encantada de escucharte porque a mí siempre me recriminan en comentarios que no dejo hablar a la gente. Yo estoy aquí embobada escuchándote. No, tómate tu tiempo. Vale, quería decir, porque sí que, bueno, esto ya aparte de todo el tema rural, del sector primario y todo eso, ya es un tema totalmente aparte, es que, bueno, tú en tu canal hablas de política, te has posicionado políticamente, con un partido, etcétera. Tú siempre, bueno, pues das tu opinión sobre las cosas. La mayoría de las veces eres bastante imparcial, a pesar de que sí que tienes una ideología muy marcada. Un inciso a lo que dices, yo no pertenezco a ningún partido, he votado por primera Claro, vez en mi vida y yo no me claro, caso con ningún partido. Y a mí me da igual las claro. siglas del partido. O sea, yo Sí, mañana este claro, partido deja de representarme, yo seguiré siendo yo con mis ideas. claro, pero me refiero a que no has tenido ningún reparo en decir voy a votar a este partido, porque me No, parece que, bueno, tengo que votarles por el motivo que sea. Entonces, sí que dices tu ideología, no tienes ninguna reticencia a eso.
Y yo sé que hay muchas personas, yo tengo la suerte de que a mí me siguen personas de izquierdas y de derechas y estoy súper contenta en ese sentido porque significa que hay cosas esenciales donde la gente siempre se pone de acuerdo y eso es lo que hay que mirar. Yo sé que hay muchas personas que cuando vean esta entrevista, a mí personalmente sé que me van a criticar porque lo han hecho antes, cuando a lo mejor te entrevista una persona o hablas con una persona que tiene una ideología un poco más marcada o en algún momento se ha posicionado más hacia un lado o hacia el otro. Y por eso me ha gustado tanto esta entrevista, porque independientemente de la ideología que tengamos todas las personas, independientemente del partido al que votemos, creo que lo esencial es la convivencia. Y da igual que una persona haya dicho que va a votar a no sé qué partido o que haya dicho que es de tal ideología. A mí me da igual, porque soy una persona libre. Entonces, sé que la gente me va a criticar por esta entrevista, porque siempre, claro. Porque te voy a decir una cosa, mi familia es de izquierdas. Yo tengo una prima que milita en el Partido Socialista. Y a mí me da muchísima pena que la gente, y esto lo he hecho 1000 veces en el canal, yo he dicho a quién voy a votar, pero no había votado en mi vida, no me condiciona como persona. Tú puedes decirme ahora mismo, Begoña, yo he votado, ejemplo, que no hemos hablado de esto, he votado a Podemos, me da igual, a mí me interesa lo que tú tienes que decir como persona de campo, me caes bien, no vas a dejar de caerme bien, no te voy a convencer de nada, porque es una conversación entre dos personas hablando de un tema en concreto. O sea, me parece lamentable que hemos llegado a un punto de polarización en la sociedad, que dos personas que pensemos diferente muchas cosas, que estoy segura de que sí, porque yo te escucho todos los vídeos y hay cosas en las que yo no coincido contigo, pero criticar a una persona no sé, porque no se puede hablar con otra, porque es ridículo. A mí también me ha pasado. O sea, hay gente que se ha sentado conmigo a hablar y es como que ya rápidamente la van a tildar de que vota ese partido. Yo no sé a quién votas tú, no se ha hablado de esto. Y te lo dije antes, me encanta que lo digas al final, porque te lo dije antes de hablar. Tú y yo que hemos hablado antes de empezar a grabar, 1 minuto, ni 1 minuto para encender la cámara. Yo no había hablado contigo antes, yo no sé qué partido votas, me da igual. Yo no te voy a preguntar a ti por política, yo no busco el sensacionalismo en esta entrevista, yo quiero saber tu visión como mujer de campo, cómo lo vives, cómo lo ves, qué futuro le ves al campo. Me da igual a quién votes. Yo quiero a mi familia, aunque voten al Partido Socialista. Es más, me da igual a quién voten. Exacto, les quiero igual. O sea, es una tristeza esta sociedad. Y a mí me ha pasado en el canal, cuando yo a veces he sido crítica pues con el partido que he votado y porque yo no me caso con ningún partido y la gente no te has equivocado. No, yo no me he equivocado. Yo digo lo que pienso. Exacto. Yo mañana este partido hace cualquier cosa y lo voy a decir, me da igual, yo no milito en ningún partido. Pero es espero que no te pase eso. Espero que no te pase porque sería lamentable que la gente piense que tú eres de derechas o de izquierda. Qué tontería. O sea, no, tú eres una persona normal, tus ideas son tuyas y aquí de lo que hemos venido a hablar es del campo y de tu vida como Exacto, claro, por eso me ha gustado mucho, porque yo no voy a contribuir a la polarización que hay en este país, no voy a contribuir a esa división, no voy a contribuir al fanatismo de la gente, al fanatismo político, de ir con un partido hasta la muerte, haga lo que haga, aunque mienta, aunque sea corrupto. No. Claro. Yo valoro a las personas se equivocan, las personas podemos cambiar de opinión, podemos cambiar de voto, porque eso es lo que nos hace libres, claro. Ni mejor ni peor persona, es ridículo. Exacto. Yo siempre lo digo en el canal, pero claro, hay veces que la gente va y sigue, como coincide con tu idea en algo en concreto, ya piensa que todo vas a pensar de la misma manera. No, exacto. A mí me da igual, o sea, mis amigos, yo tengo amigos y amigas que son feministas y que piensan de una manera, pero que están en las antípodas, Claro. O sea, yo, por ejemplo, antes de empezar a hablar, yo te dije, le voy a dejar el niño a una amiga. Mi amiga no tiene nada que ver conmigo a la hora de pensar de forma política. Es mi amiga, la quiero. O sea, ¿en qué mundo estamos? Pues estamos en ese mundo, desgraciadamente. Y me encanta que digas esto porque es lamentable. Yo nunca viví cosa igual como la que estamos viviendo en este país. Esta polarización, este extremismo, no se puede decir nada. O sea, mi familia es de izquierdas, toda mi familia. O sea, mi tía, la de las vacas, toda la vida votó a la izquierda y siguen votando a la izquierda. ¿Y cuál es el problema? ¿Y voy a dejar de hablar yo a mi tía porque vota a otro partido? ¿O la voy a considerar mala persona? Pues no. Ella tiene sus ideas y yo tengo las mías y somos familia y nos queremos un montón. Pues me alegra que hayas dicho esto para terminar la entrevista, Nazaret. Sí, me parecía importante y animo a todas las personas a que se hagan libres a sí mismas,
que abran la mente y que las ideologías no se contaminan. Tú puedes cambiar de opinión o no cambiar de opinión y eso no te hace ni mejor ni peor persona, porque cada persona al final tenemos nuestras experiencias de vida y los motivos por los que votamos un partido o lo que sea son personales. Nunca tenemos que mezclar esas cosas, ¿no? Y yo no voy a ser quien contribuya a esa polarización ni a esa división. Al contrario, yo siempre abogo por la unión siempre antes que la división. Yo igual Así que que tú, muchas yo creo que... gracias No, por gracias. entrevistarme porque... Gracias a ti por darme la entrevista, porque sé que tu canal no tiene nada que ver con la política. Espero que no te afecte negativamente, o sea, me daría muchísima pena. De hecho, invito No, a no, toda la no. gente que me sigue a mí que vaya a tu canal y se suscriba, porque van a aprender un montón de cosas y además es como un respirito de todos los días que yo me tomo a la hora de cenar o de comer, depende del día, del rato que tenga, para visitar el campo desde mi casa. Espero que desde luego no te perjudique el hecho de que yo me haya posicionado políticamente para que la gente, pues no sé, decida dejar de seguirte o de verte, porque sería una pena absoluta. Y, y yo siempre digo que primero están las personas y no se ponen por encima pues, las ideas. No, las ideas son una cosa y las personas son otras. Si Exacto. antepusiéramos las ideas a las personas, acabaríamos en regímenes totalitarios y no todo vale. No todo vale. Yo eso lo diré siempre en el canal. Quizás a lo mejor la forma de vehemente que tengo de expresarme hace que la gente piense que yo en mi vida soy de una determinada manera. Y no, yo por ejemplo el otro día contaba el detalle de que digo, madre mía, la gente que se le llena la boca hablando de inmigración y de tal, pero yo el otro día había un inmigrante tirado en el suelo y la primera, estando yo en contra de la inmigración ilegal, la primera que estuvo allí tocando a ese señor fui yo. Digo, oiga, que hay que ver qué hipocresía en esta sociedad y en Con fin, que todo. vivimos en una sociedad Sí, muy con todo. polarizada, Nazaret. Pero Sí, no te voy a sí. quitar más tiempo, de verdad que muchísimas gracias por haberme concedido este ratito para charlar Gracias a contigo. ti. Si Además, algún mi día madre te sigue, ya te lo dije, mi madre es seguidora tuya, o sea que no tenía opción a decirte que no. De hecho, cuando dije, ay, Begoña Gerte me ha hablado, ¿cuándo lo voy a ver? Cuando se haya daba por hecho que estoy, además, porque si no me mata. aún ayer iba pensando, digo, madre mía, ¿cómo es posible que a un pueblo le hayan llamado cadalso? Con lo que significa cadalso, o sea, y además es bonito. Llamarle Sí, cadalso a un pueblo no me fastidia. bueno, y se llama cadalso porque era un cadalso. ¿En serio? Sí, sí, sí. Era el sitio donde se hacían las ejecuciones, digamos, en la Edad Media y por ahí, no sé exactamente en qué época, pero sí, sí. O sea, el nombre le viene con motivo. Pero claro, ahora ya, pues, nosotros no pienso en eso, como lo he conocido toda la vida, Claro, como yo que cada vez que cadalso oigo pienso, cadalso digo, ay, van a cadalso. Digo, ay, madre mía, el nombre de cadalso. Dile a sí, tu cosas madre de... que nos tiene que deleitar con alguna receta de suculentos manjares, como dice tu padre, que ya hace un montón que no saca ninguna recetilla de estas. Y Vale, nada más, pues eso, que muchísimas gracias, Nazaret, ha sido un gustazo y animo a todo el igualmente. mundo a que se suscriba a tu canal y que vean los vídeos que subes todos los días y también de tu padre y bueno, de toda tu familia que ya los irán conociendo. Muchas Vale, gracias. igualmente. A ti, gracias a ti.